está shora el te que hermano tak más hashanis kan 20 días o tahbit tahalel está akal y unyas ya está kohel te akalel te quinte chahpan billion ya paso tik te Dios en colte yo tik metas copon el Dios amados hermanos manchuk may viñas makotik a te tayora hile manchuk chamel manchuk problema sino que leco que ashkun tik te kin melehayich o hival tamux vigil te cajualtique amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Está fresca la mañana, ¿verdad? Así es que no hay problema para los sueños. Cuando hay calor sí nos da sueño. Bueno, a mí me da sueño, no sé usted. Bueno, aquí el tigbael, 8 versículos, cop Dios que hermano tak, y aquí el tigbael viene allá al tescop Dios, pero tenés llamados hermanos ya conta, cada no hay otro lugar. Algo te bin mero y as pasbon inquietar y que hermano tak, te aquel betik te escuchle halik, amados hermanos, cara ya expase ministrarte, ofréndate, hermana. Ya te bin bayel ya pasbon inquietarte, escuchle halete, cotane, amados hermanos, te una iglesia o te un pueblo, te bayel sugokolik, te bayel obols bahik, te hay las problemas, hay en el tastoholik, yash okik, bayel te bintik ashtas toholik, hermano tak. Pero ya kiltik te tas junte Dios, amados hermanos, ya kiltik vina te las pasik, te answinik, te pueblo y un Dios ta hich tiempo, ayal melelayal, con grande prueba de tribulación, si bayel sugokolik, te pueblo y un macedonio, te chie. Pero amado hermano, hay la gracia, te las taictas, todo te Dios, te iglesia y un macedonio, te kiltik te viene allá, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en la iglesia de Macedonia. Entonces, hay una bendición, te costas todo te pueblo y un macedonio, amados hermanos, ta yohlil te sugokoliqueta, yohlil te yokeliqueta, yohlil te lo que tú quieras. Pero el asunto es que en medio de esa tribulación que padecía Macedonia, amado hermano, podemos ver a través de nuestro amado apóstol Pablo, narrándonos, comentándonos, haciéndonos ver lo que este pueblo hizo Dios en medio de su dolor. Así es que, amado hermano, yo no sé cómo te sientas hoy, cómo veniste, cómo estás en esta mañana. Yo no sé en qué situación te encuentres, pero permíteme decirte que si le pedimos a Dios que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro padecimiento, le pedimos una gracia, el Señor nos dará gracia y el gozo, amado hermano, aunque haya tago colmaba y te gozo. Porque eso es lo que veo, amados hermanos, lo que pasó en Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, o sea, estaban sufriendo, pero estaban gozosos. ¿Cómo lo ve usted? Aquí el te pueblo en Macedonia, amados hermanos, ahí glasta te pueblo, pero te esbucio tan, pero vaya las bucio tan ixchites, copte Dios, amado hermano, te calai gokole, lo difícil te ya se imagínate, lo difícil te ya shbutz na quien le aguay bien como allá está gokol, pero te escopte Dios allá lo tic en grande prueba de tribulación hay las gozo hic. ¿Cómo lo esté? ¿Y cuántos quieren esa gracia? Yo sí lo quiero, de verdad. Hace rato estaba yo sentadito y aprovechando que la hermana estaba ministrando la ofrenda, dije yo, y este texto dice que un pueblo que estaba haciendo le estaban pasando el tractor, dijera nuestro pastor, estaba sufriendo ese pueblo, pero que estaban gozosos. Y no solamente que tenían gozo, amados hermanos, dice la Biblia más abajo, dice, le suplicaban, le rogaban al apóstol Pablo, permítanos también, te rogamos, apóstol, que nos permitas ser partícipe de esta obra. Queremos también aportar, queremos también sembrar, queremos también ofrendar, queremos también de qué manera podemos colaborar de pueblo y en Macedonia. Y ahí la mesgocolicabe. Hay dicho, amados hermanos, pero para poder llegar ahí necesitamos pedirle al Señor, dame gracia. Así como le diste a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulaciones tú les diste una gracia y esa gracia les daba gozo. Esa gracia les provocaba que se olvidaban de sus dolores, se olvidaban de sus problemas, se olvidaban de lo que estaban padeciendo, sino que solamente querían servirle a su Dios, querían seguir adorándole a su Dios a través de las ofrendas, a través de su servicio, a través de cómo pudieran ellos. Porque el apóstol Pablo estaba sorprendido con este pueblo. Oye, ¿qué hermano tak? Te jodo tic telito, ay, tic, ¿qué hermano tak? Mahanati, ay, huocoltic.
Aywañash okat, aywaña away abaste, las kaitik te profecía te nashe, las agualish te mashu isheschi. Las agualish te ma vayas kuchi shagune, pero más liashit. Mahanat como kashlan kop kashya, kasih teuk dat celtal, te das cuentas bihi kahualtik. Más liyak shime. Ya me está llorando yasham te tina hile ya me se hinatchi. Entonces, amados hermanos, hay algo que te escopte Dios sé que hermano tak, te viene te hay glasta gokol, pero hay las bin abotik yun te statik Dios se hate el ma bajala y piño tantes gokolike, sino que ya las hay las bus yotanik, hay las gozo tayotanik. Amén. ¿Cuántos tienen gozo? Gloria al Señor. Hermanos, yo sé que paso esto otra vez más en español y repito, yo sé que es difícil tener gozo cuando hay luchas, cuando hay problemas. Yo lo sé, yo también soy humano. Pero Macedonia, la iglesia, dice que tenían una gracia delante del Señor. O Dios les dio una gracia para que en medio de esos dolores, ellos seguían alegres, sirviendo y buscándole al Señor. Amén. Primera de Pedro, amados hermanos, que ese es el texto que vamos a estar hoy. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Kiltik bahel bina yaltes kopte tatik Dios y hermano tak. Hayun te machatik yash kash sugokolik tas cuentas canogelio tante Diose. Akayak sbahik tas kap te pasguanej te stalel junio tan sokha akaspas te binleke chi. Takashlank optavanti Primera de Pedro, capítulo 4, bueno, ahí está el texto. La Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, Hichayal, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, Teschie. Te jotik tayotikistas tohol te Dios, amados hermanos, o te talotikistas tohol te Dios. Hay talotiktas tohol Dios y un agokol o un huokoltik, hay tascaj problema, hay tascaj chamel o hay tascaj bayel tachaj binut ilte. No pijotik taleltas tohol te Dios. Pero te jotik te talemotikistas tohol te Dios, hay algo tik te skopkahualtik. Hala akakaj batik taskab te pasguanej kontike te hastalel junio tante shie. Machate las paso tiki hate Diose. Machate estal el junio tane hate Diose. Y bin la yaskanya pastik eu hate biti hala pastik te bin leke. Hala yaskanya noptik spasel o yakambeti Dios allá botik noptik spasel o yakushu kontik spasel kermano tak te bin lek ta pasele. Te manchukla toy bahil wini kukat so manchuk toy bahil ansukat o mansuk toy bahil answini kotik, amados hermanos, no sé si te me ashkash tal kune. Mala leku tan Dios yon te me toy bahotik, amados hermanos. Te requisitos o te vina yaskaña pasik te jotik te no pijotik ishtalel tas tohol te Dios ha te yaskaña pasik ha te bin leke. Hichlame te Dios que amados hermanos lom bailame kushotik tayo tante yavi. Amén. Manate maya tata ilele hermano tak. Ay macha bayel bin ayun tali tabahlo milali ay stakin mayik bin orate ay ta gokol tamelo tan van a estar de estohol y alaguaje o van a estar de viñastuyune ayun. Pero amados hermanos, te yo tane ma baja o te yo tane lom tulan te yo tane lom bitiakaldik te me aspasta jale lom chopol y amados hermanos y hich kohem te vino ilte hochol te yo tane. Aunque Mike vin ayun te winike, aunque Kuhushu te vin ayun te anse te winike, pero te meja ay tas pasel te vin leke, amados hermanos, lom nogel ta vin uhbil te yo tane. Mahna ya bashigna o ya casi ta kashlankop. Nos ha tocado que ver nosotros, amados hermanos, gente que tiene la posibilidad, que no le hace falta nada, que no está preocupado en que dónde va a agarrar para comprar sus tortillas al rato, o que dónde va a agarrar para comprar las tortas del chavo que venden aquí las hermanas para darle a sus hijos. Amados hermanos, les sobra tal vez, pero amado hermano, su corazoncito está lleno de cosas que no le son gratos a Dios, cosas que no le parecen a nuestro Dios, y entonces esa persona es como que si su corazón estuviese vacío. Pero aquella persona que en su corazón intenta o le pide al Señor que le ayude a hacer el bien, te hayas hay te humildad, tayo tan amados hermanos, te yo tan en lo nogel ta vintik uhbil. ¿Ya vas chigna? Gloria sea al Señor.
Hay un dicho, amados hermanos, te jotik, te ayotik, esta tal emotik, te tohol, te diose. Hay las viñas cañas pasti, te agnoptix pasel, te bin leke. Vina te bin leke, ha te peke luklame, yakakbatik manchuklame, toy bajo, manchuklame, toy bajukat, imagínate, mi achignaje. No seas alzado, pues, traducido en mi lenguaje. Que no hay que ser orgulloso, no hay que ser alzado, hay que ser humilde, tesché. Y hichlame, amado hermano, que la guía te Dios, ya la media botik vaya el bendición. Amén. Porque te requisito yo un te hay en el tasto Dios ya las cañas pasik te bin leke. Y binut ila ya pasik te bin ti leke que hermano tag ya kiltik bahel ya shbeh no te bacho shbuk versículo van a la ya te tiempo. Mientras, amados hermanos, aunque Mike hay algún, pero te digo, estoy seguro que más vayas milatawinal. Aunque Mayuk usted ataquine, pero estoy seguro que al Dios a quien le está sirviendo, ya más vayas, ya chamucatawinal. Recordaba ayer, hermanos, ayer estaba yo ahí, soy medio loco que pienso solito ahí y hablando solito. Recordaba, amados hermanos, te vino ahí vaya el necesidad, tal vez mejor te diga, versículo, dejémoslo ahí, para no meternos en problemas. Pero y aquí el versículo, amados hermanos, es Hechos, capítulo 20, verso 35, Hichayaltes, Cop de Dios, Tatzel Talcop, aquí el Bahel, ahí vantia Wilikte, versículo más que aguanta, Cashel Tabanti, pantalla. Tabantis Hechos, capítulo 20, verso 35, Taspisil ini, la Calveyesh, Anopik, Temehichiash Atehesh, Yashhu yaka koltayik te machatik mayuk bin ayunik. Sok naik me te bin layal te kahualtik Jesús. Habayel shan yutzil te mach ay bin yayak te bin util ay bin yayich te versículo he. Aquel chahumel te Hechos 20:35 ayal botik taspisil ini las calveyesh anopik. Te mehichiash atehesh. Yashhu yaka koltayik te machatik mayuk bin ayunike. Sok naik me te bin layal te kahualtik Jesús. Habayel shan yutzil te macha ay bin yayak te bin util ay bin yayich te shchihe. Chiste versículo. ¿Quieres ser bienaventurado, amado hermano? ¿Cuántos quisieran o anhelan ser bienaventurados delante del Señor? Yo sí, amado hermano. Son la pastora y yo. Pero los demás también creo yo que sí. Creo que todos queremos ser o estar delante del Señor y decir, bienaventurado, hijito, te le creo que pisil tik antik te ayalbotik te tatik diose lombaye la gutzil kerem nich antes chak ola lion te tatik diose cancil nich an o cancil al te mesche cancil nich an mero vaya la gutzil te chak ola le creo que pisil tik mulantik te hecho que ayalbotik te tatik diose. Pero hay algo que te vi versículo, amados hermanos, para que yo hiche kawich halve yelay ayal te escopte yo sé. Hay algo que te escopte yo ya shu ya ka kolta yik te mach atik mayuk bin ayunik te che. Hate ya pasti compartir sok te mach mayuk bin ayunik te binti ayagune. Y te me atate, amado hermano, te me yash ochat ate te bit ayal te Dios te jame vaya el yutzil te mach ay bin ayak te che. ¿Quieres ser bienaventurado, amado hermano? Uno, tenemos que ser humilde. Para ser, amado hermano, para poder apoyar al que necesita, para poder extenderle la mano al que está necesitado y el necesitado ser humilde para recibir, porque a mí me ha enseñado a mi amado pastor, a veces el orgullo lo tenemos bien alto, hermano. ¿Cuántos son orgullosos? Yo, ¿verdad? Bueno, está bien, pero no vayas a juzgarme. Porque ¿sabes por qué le cuento algo? Una ocasión, ¿le cuento o no le cuento? Dios le tocó el corazón a un varón de Dios y me invitó. Dije, vamos, me dijo, ahora sí quiero invitarte, me toca a mí invitarte hoy, me dijo. Usted ya sabe cómo es Francisco. No, le digo, yo no tengo tiempo para el primer pretexto. Tiempo sí había. Pero te quiero bendecir. No será mejor en otro día, le decía yo. Y ahí me sacó esta palabra. No me impidas recibir mi bendición, me dijo. Entonces entendí esa parte. Y de ahí seguido de lo que me dijo, me dice,
No toda la vida te toca dar. También tienes que ser humilde para recibir cuando alguien te da. Entonces, aquí te viene allá lo que te escopte Dios. Halahme bayel yutziliash kohta si Dios te macha hay viña yak. O te allá ve te macha hay necesidad de te allá ve o ya vas compartirte bien ayunete shi. ¿Ashigna? O no muy se escucha. Pero allá lo que te escopte Dios, amados hermanos, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, Teschije. Tiene que ser humilde el que va a dar, al igual como el que va a recibir, tiene que ser humilde para poder recibir. Porque te amado, que amado hermano, te va a pasar lo que me pasó a mí. Que hay veces que caso ya contas canel, hay chihotik. Pero hay gran necesidad que amados hermanos. Y te me dicho acá, hay muchas cañas, cochol tayat, hermano, pero ya igual velte videl te mayo necesidad te chihate, pero te Dios se yelve hat hay agua cole. Dios se aquí velate hay necesidad de agune, pero hay un mame dicho que las pastic amados que hermano tak, me le la yalo tic te scop te Dios te hay otic tas tohol te Dios se jala yas cañas, no tic pasel te vintileke. Te vina te lecta pasele te me hay vinti hay kunti que hermano tak te ya pastic compartir sok te hay macha ka na o ya tahta ilel hay su o hay tak ashelta necesidad y calale capaz que hermano tak delante del Señor vino a gutzil shilameak olal vaya la gutzil kerem vaya la gutzil achish o ans chimeak olal tasite Dios y kashem tome bendición y asmal batalel a tehtati Dios tahatojole. ¿Cuántos quieren esa bendición? Cuando usted comparte con el necesitado, cuando usted comparte lo que el Señor te ha dado a ti, a aquel que amado hermano está padeciendo, y tú supiste que está padeciendo, y en ese momento el Señor te tocó en tu corazón y te hizo regalarle algo, darle algo, amado hermano, en ese momento, y si lo hiciste, en ese momento el Señor, eres bienaventurado. Ay, hermano, cuando el Señor le toque su corazón de poder bendecir a alguien y sabes que tienes esa posibilidad, hazlo. No lo pienses dos veces. Y al hacerlo, el Señor se agradará de ti y te dirá, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí hermano, Dios acá escolta yo te que yan versículo ahora porque baste tiempo. Mamesha coma bastas pasel te binlecta pasel. Tas tohol te macha hichias kan pas beyel te me yashua uns pasele te shihem. Aquí te chay algo te chaol te scop te Dios y hermano tas un tamati Proverbios capítulo 3 verso 27 y hay algo te hich ini no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Te me hay algún y Yashua guña caguabe o ya usulta ya capaz de favor o ya caguabe te viñastuño tiene pasa te me hay algún. Hay un la caldi te nace hay bach abayel bin hay un amados hermanos pero más vayas colta y te macha hay su gocole al contrario más ayuds inshallah me vengo a chis alta sit Dios te guayema le cogió tan Dios y un amado hermano, aunque shu te viene agune, pero te me la lleva tago tanto yo sería capaz compartir so te mach ay tago cole que hermano takhala hich paselias anshi te Dios y hich la mero lek ak oblalta sit Dios te calalias pastique. Hay muchos que tienen posibilidad, mas no ayudan al necesitado, mas no comparten su bendición con el que mira, con el que se está dando cuenta que está padeciendo. ¿Y qué dirá el Señor de ello? Pero usted, amado hermano, que aunque sea mínimo lo que el Señor te ha dado, pero si el Señor te hace sentir o te pone en tu corazón compartir con aquel hermano, hermana, con el que está o ya te diste cuenta que está necesitado, amado hermano, mero le clagió tan Dios. Amén. Mamesha cómo bastas pasel te bin lecta pasel tas tohol te macha hichias kan pas begel te me yashua uns pasele. Te me la paso vuelta de pasa sañán y verás que mero lec dijera nuestro pastor. Te calapaste que amados hermanos sientes una alegría en tu corazón, en tu interior, a que pudiste echarle la mano. Porque usted nunca sabe, amado hermano, de que un día
aquel que lo estás ayudando, si Dios le da la provisión un día, Él también te puede bendecir. Y eso sí está comprobadísimo. Eso sí, no es que dónde lo saqué, dónde lo inventé. Pero te escopte Dios, que hermano tak, yashkohta pasel. Colta ya te macha ay tago cole, porque mame shana te cala ay tago colejo que banti yashtal te colta yel te yashtal ta tojole. Porque te me maya hachak aptas colta yel te macha ay ashel tago cole amado hermano y cala yash kashago colejo más natik viñas kohtas tojoltiki. Hay un cheque hermano tak, hay que ser humilde. Manchuk me chay te kakantik talume, tek ahbahtik hermano tak talum. Y pastic pensar de todo lo que te ha dado Dios, cuando tengas esa oportunidad de compartir lo que Dios te ha dado, amado hermano, y aparte de que Dios se va a agradar de ti, en ti mismo vas a sentir una satisfacción al poder compartir tu bendición con aquel que está necesitado. Salmo 139, verso 3, Hichayal te escopte, tatik Dios tzahtayeх bantiyash behenon, sok bantiyash ya banti ya kushkotan hanaos pisil te vegetikun teche atzahta yeh banti yash behenon sok banti ya kushkotan hanaos pisil te bintik pisil te vegetikun esche. Dios yagil lo tiktas pisil. Dios tojositas toholtikta banti yash behenotik hermano tak. Hay un pisil te viñas pasik te lecta pasele. Dios me yayishta cuenta que hermano tak. Dios me ayotse esta lista te vina te le ashukuntik spasele amados hermanos y hich me yaskushultayotik ehug. Amén. Y aquí tikshante último versículo hay sakube inalini hermano tak y teta laje balkot antik pero te vina te bayel te hun viñas cañas pasik hermano tak te humilde. Hay que jame yaskante humilde ay notike. Te me aish bin ayagune humilde me shawak aba. Pásame compartir sok te mach ay sugo kole mach ay bin falta yune. Hichme Dios se allá chambayela. Porque te me aish bin ayagun y mero toy bahil yawak abaje. Hermanos, de repente ya me awich pojo bi sustel te bendiciones yo vol me haba. Pero calalia capaz compartir kashem toy allá bachana te tatik te Dios. Hichme te escuchle alte talotikistas tohol te Dios, amados hermanos. Pisil te machatalistas tohol Dios y alaskan pek el hakakbatik o ya las cante humilde hakakbatik y hichla melekyo tan Dios yu un abi o ya pasik te bintileke hates kushul tayel te macha aita gokole te yakiltik shantiyane hate bitil te las cante amor ayuk kushul ago tantas tohol te yane hermano tak yakiltik ba el último verso amado hermano hichayal halbotion te Jesús kushla mesha guay te kahwaltik Dios tas pisil ago tantes shihem tas pisil achulel sokta taspisil achulel sok taspisil apihil ha tes hachival mandaril sok te hamux koblal tes cheval hanish hich pahal sok ushmeshawai tante apat ashuk hich te vino til ushakawai aba tes chihe. ¿Cuántos se aman hermanos? Pastor. Kushbalawai aba hermanos. Pero porque amén. ¿Se aman o no se aman, hermanos? A mi esposa me da mis terapias intensivas de repente. No te quieres, me dice. ¿Y por qué le digo yo si yo me quiero? Me amo. Soy guapo, soy chulo, me digo yo todavía. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros mismos sin darnos cuenta no estamos amándonos porque les metemos cochinada a nuestro cuerpecito, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. De verdad. Pero, amado hermano, tratemos de amarnos lo mejor que se pueda. Uno, cuidar nuestra alimentación, ¿verdad? Para no meter tantas cosas que dañan al cuerpo. Pero, amado hermano, si tú te amas, si a ti mismo, hermano, te llane, porque allá lo te escopte Dios, te mandan y te la yak, Dios, pa pensar sok spisila whip te Dios te schie pero te schie vale allá lo tik ushme shawai te hapata shuke hichme te bitik usha kawai abaste hate pero te me mama usha basta tante hate amado hermano vino util ya shuagunya ka ushul tai te yane manate me ashigna a veces no recuerdo en qué servicio estuve. Estuvieron dando una palabra, hermanos, y que a mí me llegó. Porque
gloria sea el Señor, trabajo me ha bendecido. El Señor me ha bendecido con un trabajo. Pero a veces, amados hermanos, teniendo un trabajo, y no sé si fue aquí en un servicio, pero también en el trabajo estábamos platicando con mis compañeros. A veces hasta con uno mismo es bien codo, hermanos. No sé si a usted le pasa de repente que a veces nos antoja comer tal cosa y nos aguantamos para no comprar y teniendo la posibilidad. Desde ahí creo que comenzamos medio ya mal, porque si tu cuerpo está pidiendo querer comer su tortilla, mínimo deberíamos de comprar esa tortilla que anhela el cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es el que está trabajando, amado hermano, para poder obtener un ingreso donde Dios te ha bendecido con ese trabajo. Pero me decían mis compañeros, no seas codo, cómprate por lo menos lo que quieres. Les digo algo, no se vayan a reír de mí, así como se burlaron, dice. Ellos en plan de burla lo hicieron. Teniendo 2 carros, me dijo, y está sin calcetín. Me dijo, pero le digo, yo sí traigo calcetín. Pero esa es una palabra que usaron ellos como para hacerme entender que se me había antojado, creo que se me había antojado unos camarones, porque ahí cerca del trabajo hay una cocina donde fríen los camarones y usted sabe que es muy escandaloso, llega el aroma. Se me antojó unos camarones, le digo yo, teniendo 2 carros y sin calcetín anda, me dijo. Cómpratelos, me dijo. Y entonces entendí, amados hermanos, que si el Señor nos da la posibilidad de comprar, amados hermanos, pues compremos y lo disfrutemos, no olvidándonos del Señor primeramente. Y una enseñanza que nos han dado es de que, pero cuando el Señor te ponga ese sentir en tu corazón de compartir con aquel que no tiene esas posibilidades, no lo dudes en hacerlo. Cuando lo hagamos, amado hermano, el Señor se va a gozar o se va a alegrar en ti y va a derramar más bendiciones sobre tu vida y en todos los sentidos. Imagínate, mi chignaje, ya conta ya el hermano tak te vilte, vaya vuelta acá de kush basta tantes chotique. Pero vaya vuelta, amados hermanos, te Dios ya botik te chincatel tique, hay catel tic te ya botik te tatik Dios de ta semanal o ta quincenal o ta jugun hoy aquí te calatojo el tique, hay viña ya el cotan ya huetic. Menos a huevo hisha guay, amado hermano, pero mala vaya mantic. Y ahí está chintaquine. Y vio te ma vaya camane. Porque lo vaya el test, tu chintut il cotantique. Pero allá lo tic te scopte Dios ini. Hicha ya te cheva lejani hich pahal sok kush mesha guay ta hago tante pat ashu hich te bitik kush ya guay abah ta bo tante hate. Temejat, ahí vi la ya la gota, amados hermanos, y acagüe. Ahí estojo lagun y maba la amantas kahte astut y la gota ne. Ha octobal kanju kishagun kushul tayela te yante mabaya ka kushul tayaba te hate. Imagínate me chingna. Mire la ya lo tic te mandarilion te Dios halbot yun Jesús kush la mesha guay te cajo al tic. Dios taspisil agotante chie. Primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón te chie. Taspisil a chulel sok taspisil a pijil con toda tu alma te chie. Pero te lleva el mandamiento allá al hanish pahal sok te chie. Ekush mesha guay ta agotan apatashuk. Hich te vino til kusha kawai abaste hate. Pero te memaba Yahshua guña que kushul tayabaste hate, amado hermano. Difícilmente Yahshua hu kawun spasel te kushul tayel te apat ashuke. Amados hermanos, Dios me ascolta yotik en esta mañana. Tenemos que ser humildes para amarnos primeramente a nosotros mismos, para poder amar a los demás. Recuérdese que es uno de los mandamientos que dejó el Señor. Así como dices, yo amo a Dios, pero si no amas al que está a tu lado, estamos en problema. Custa cotante Dios, anao hermano, te jone lo mero, custa cotante Dios, pero mava kusha guay te macha, ahí está, tsele, ayotik metagoco la vi. Hermano, Dios me ascolta, yo te saco inalini. Hay que aprender o pedirle a nuestro Dios que ya te un espíritu y una humildad, hermano. Tenemos que ser humildes, así como Cristo fue humilde, amado hermano. Temaba la sasta y nashmach a las joquinta de él. Ven sok kulehetik, ven sok pobrehetik, ven sok mach ay sugokolik. Las paz compartir momentos sok te mach ay tagokole, amados hermanos. Te akaltek te akakushultai te mach ay tagokole maha ognashakawabe te takine, sino que Yahshua guña ka joquin Yahshua guña shbatagula tai ya ka optai binawil el hermano lekbal ayat. Cuando uno está enfermo, amado hermano, se requiere de una palabra por donde venga y una palabra, aunque sea de la persona menos indicada.
Cuando uno está padeciendo, que suene tu teléfono, hermano, Dios te bendiga, solo para saludarte. Con esa palabra que te den en el teléfono, amado hermano, se levanta uno, agarra uno fuerza. Y entonces no solamente en lo económico podemos bendecir al necesitado, sino también con una palabra, con llevarle, no sé, pues algo de lo que el Señor te haya dado. O si de plano no hay, porque Dios sabe, ¿verdad? Si no hay, pues no hay. Pero pues una palabra, un abrazo, hermano. Te amamos mucho y ese, esto, el otro. Díganme si no se necesita. Practiquemos esto, hermanos, como iglesia, porque eso le agrada al Señor. Dijimos, si queremos ser bienaventurados, pidámosle la gracia al Señor para poder practicar esta parte. El amarnos, el ser humilde. Pero nosotros también, amados hermanos, porque a veces habemos que somos bien necesitados, como ya les conté, y que cuando el Señor tocó el corazón de un varón me quería bendecir, mi orgullo estaba tan alto que no aceptaba, no me permitía aceptar eso. Pero no seas así, me dijo. Lo bueno es que era un siervo que conozco y me jaló las orejas. Pero no seas así. Tienes que ser humilde para recibir. A veces sin darnos cuenta, hermanos, el orgullo lo tenemos bien en alto. A veces pero te estoy bajil o tanil ay todos los tic, ay kushles al tic. Porque te ala ay mach ella está allá bat y hermano ya cañas kushul tayatli ay. Tú chishuk chanish bolis Pero a veces, hermanos, maok mabajlo bolis. Mas tú kun ay chiho tic bion como lom toyem te toy bajil ta ko tantike. Pero mamelekuk dio tan Dios yun haña meskaniche tapajala amado hermano, tanto macha ahí está kin, tanto macha mayu kyun, tanto macha ahí está wokol, ya meskante ya talta todo el tic te pek el tanil te mehichas hasta tseltalte humildade. Y hichla me Dios ya escucho el tayotic, hichla me Dios ya yabotik chambaye bendición, amados hermanos. Te me las calta ejemplo te jone, junk alte te jalwana hi un Dios el la yalbon, conikia pajata invitar ta we elchi. Ahora kun ya pas arrebatarte bendiciones chi. Ama ukla, mayo tiempos chon. Pero vi un hichaka walbon chi. Malekuk te hichaka pasam to como ya na es bala yalbon. Malekuk te hichaka pasam to chi. Ma walekuk te hich ayate ay toy bahil ta hago tan chi. Más pisilik ora te ha nas yakawak también ya sayorel te kawich etes chi. Te me ya toya va y ma vaya katsak te me ya wich ma me walekuk yo tan Dios y un chi. Porque hay algo que te escopte, Dios se halamel ashlom lecta ilel y un Dios te yakake. Entonces ma vaya aquí chavi como jale que tan Dios y un tejana yakak ma oktas cheval yaskan te viene útil días también y pe el lucro hawak aba o yakapasa va ser humilde para yakat shua wonya para recibir te calalia ya bate yan que hermano táctica. Hay niche amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que el Señor nos ayude a ser humildes. Y que el Señor nos ayude a cumplir con este último verso. Tescheval hanish hich pahal so ushme shawai tahawotan tehapata shuke teschihe. Ushla meyas caña awak ya kakta kotan tik te pata shukti que hermano tak. Pero lo tremendo de todo, amado hermano, es que esto sí nos pone en jaque. Porque, hermanos, si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podríamos amar al otro? No puedes amar a otro si no te amas a ti mismo. Es que yo amo mucho a mi hermano, pero te amas a ti mismo primero. Al igual que como yo amo mucho a Dios, pero amas a tu prójimo, amas a tu hermano, amas al que está a tu lado. Y si no, pidámosle ayuda a Dios. Pidámosle ayuda a Dios porque nosotros como cristianos, como creyentes que ya estamos aquí en la casa de Dios, es un requisito para nosotros. Es un requisito. Solo pregúntate en esta mañana, para ir cerrando, ¿será que me amo? Que el Señor te revele, que el Señor te enseñe, que el Señor te responda, si es que te amas a ti mismo. Y si te amas a ti mismo, gloria a Dios, te será fácil amar al que está a tu lado, a tu prójimo pues. Y cuando se te facilite amar a los demás, no te costará a ti compartir la bendición
que el Señor te ha dado, ya sea en dinero, en alimento, en palabra, porque a veces, amados hermanos, hay hermanos que son buenos para, hermano, eres una gran bendición. No todos somos, todos somos serios como yo, que me ven todo enojado, pero no es que estoy enojado, ya es mi cara. Le estoy pidiendo a Dios que me haga una cirugía, pero cuando lo haga, ahí lo van a ver. Pero, amado hermano, hay hermanos con esa bendición, hermano, que viene y qué bendición eres, hermano, y después, aunque en su momento el orgulloso, gracias, hermano, pero después, me quieren, me aman. Y si estaba triste, recuerdo una ocasión que fuimos a una iglesia antes de venir a esta casa, estábamos ahí vagando sin rumbo, de potrero en potrero, dijéramos. Llegamos a una casa y estaban los servidores allá en la puerta y nosotros fuimos con una gran necesidad con mi esposa. Y recuerdo, creo que estaba ya Pancho. Fuimos con esa necesidad. Desde la puerta, hermano, nos dieron un abrazo así, hermano, eres una bendición. Desde ahí chillé, hermano. Por la necesidad que llevaba yo, me solté a llorar desde ahí. Pásale, hermano, siéntate aquí. Bueno, está bueno, dije yo, me senté, escuchamos la palabra y todo lo demás. Pero hermanos, hay hermanos que tienen esa enorme bendición. No tienen tal vez dinero para bendecirte, porque a veces no es dinero lo que se necesita, pero sí tienen esa gracia que te da tu abrazo y hermano, esto y lo otro, y por acá que por allá. Hermanos, entonces hay muchas formas de cómo bendecir a nuestro prójimo, cómo compartir la bendición que el Señor nos ha dado. Así es que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Dios ascolta yo tijasaco bequinalinistatic Dios ayatachulchan yahtatic tajalela chulvihil. Ruego en el nombre de Jesús te okawabot kotik te un espíritu de humildad, un espíritu, Padre bendito, te viene te yakshukun kotik kusha kaihwa kotike. Primeramente te haugia shuawon kotik te kotan o tanil te kusha ya isba primeramente y patil ya shuyun ya hichuk ya shuyun kushul tayela te macha o te spachuke. Padre, enséñanos o danos tu corazón, Padre, que está lleno en amor, para poder amarnos primeramente a nosotros mismos y después amar al prójimo, Señor Dios. Por favor, ayúdanos, Padre, danos esa gracia, danos ese espíritu tuyo, Señor, un corazón como el tuyo, Padre Santo, que está lleno de amor, lleno de cosas hermosas, Padre. Por favor, es un ruego, una súplica para nosotros como iglesia y como pueblo, para que en esta mañana, Señor, podemos ser diferentes, Señor Dios de la gloria. Quites toda altivez en nosotros, quites todo orgullo en nosotros. Lo que es abajel, tajkushle al kotikahwal, pisil toy bahil, que abajel te mitimal le kuk te aitaj todo el kotik kahwal Jesús. Hago colia caltita todo el chestat, agbot kotik te hago tante lombayel kushul hago tante jate, abon kotik te hago tante lombayel no gelta amor, lombayel no gelta kushul o tanil. Cajual te mayu machayas pahbate hago tante jate, manso, humilde te jate, cajual hichu con kotik como iglesia, como pueblo, ama cajual Jesús hawal ya caltic ta todo el chestat, nabot kotik yo walih bas kotik ya kukshu con kotik spasel, ya kukshu con kotik snopel spasel cajual Jesús, cajual meleja un mandarila hawal hilel, akush ya kai kotik te pat shuh kotik cajual Jesús, ame wokol ya caltic ta todo el chestat, muk diosat aitechelta muk toreni soctas cuentas basta el quinal. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo que nos permitiste estar con tu iglesia y tu pueblo, Señor. Pero por favor te ruego, Padre, que nos enseñes a amarnos, Padre Santo, y a amar a nuestros prójimos, Señor, y de tener esa gracia, de tener esa habilidad de poder compartir todo lo que tú nos has dado, Señor. No en lo económico, tal vez sí, porque tú sabes de qué manera nos has bendecido, Señor, pero al que tiene cada uno de lo que tú le has dado, pueda compartir con aquel que le hace falta, Señor Dios de la gloria, y así podamos crecer como iglesia, así podamos crecer como hermanos, y así podamos, Padre, sentirnos a gusto, contentos, felices, Padre, al poder compartir con el necesitado lo que tú nos a diario derramas sobre nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.